Bienvenida, bienvenido a este tu espacio de calma. Busca un lugar cómodo y tranquilo y prepárate para dedicarte los siguientes minutos. Bueno, pues aquí estoy doblemente entusiasmada porque por un lado, hoy tiene lugar la primera entrevista, espero que la primera de muchas, en este podcast Alma Luna, y por otro, porque mi primer invitado es ni más ni menos que el creador del primer podcast que escuchó aquí una servidora hace ya un tiempito, Ideas para vivir mejor. Ese es su nombre, os lo recomiendo, vamos. Y bueno, pues podéis imaginar el honor que supone para mí que haya accedido a charlar hoy con nosotros. Eugenio Paya Ruiz, ¿cómo estás? Hola Karina, ¿qué tal? Pues muy bien. Yo encantada. Muy bien. Encantado también de estar por aquí, de saludar a ti y a toda tu audiencia. Sí, muchísimas gracias. De verdad que, vamos, para mí es como un sueño porque yo nunca he sido muy tecnológica, jamás. Ahora estoy aprendiendo un poco por obligación. Y cuando empezó esta moda de los podcasts, no sé, tú sabrás mejor cuándo empezaste, yo no me acuerdo, pues empecé a moverme por Spotify en aquel momento y apareció el tuyo. Y claro, es que hasta hoy, es que me enganchó. Me enganchó porque quiero yo explicarle a nuestros oyentes que lo que hace Eugenio es una labor, vamos, encomiable. Él lee un libro y luego nos lo resume, ¿verdad, Eugenio? Es algo así lo que haces, ¿no? Correcto, es exactamente así. Es exactamente eso. ¿Y en qué momento de tu vida sentiste que debías hacer algo así? ¿Cómo se te ocurrió? Pues mira, te cuento un poco. Yo siempre he sido el típico niño raro que leía mucho, ¿vale? Entonces, como te puedes imaginar, desde muy pequeño yo siempre he leído muchísimo. Siempre tenía un libro entre las manos, me he leído los libros más raros que te puedes imaginar, con 7, con 8, con 9 años. No quería hacer otra cosa. Mis padres ya se llegaron a preocupar, incluso ese niño. Claro, porque todos tenemos, sobre todo aquí en España, tenemos mucho el imaginario de lo que le pasó a Don Quijote, ¿no? Tanto leer que al final, pues tenemos eso, yo creo, en el subconsciente y eso nos marca mucho. Y vemos a un niño leyendo mucho y en vez de decir, oye, esto está bien, vamos a ver, pues qué va, nos preocupamos un poco, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esto iba para contarte que yo he leído toda mi vida muchísimo y llega un momento en el que digo, ¿por qué no sacar ventaja de las maravillas que Internet nos ofrece a día de hoy? Creo que vivimos, y lo he dicho en algún podcast, en una época mágica de la historia en la que cualquier persona puede emprender prácticamente lo que quiera con una conexión a Internet, ¿vale? Y además, esto es tan bonito que incluso de una pasión, como puede ser en mi caso leer o escribir, que también escribo, puedes hacer un negocio, que es un negocio a la vez, y por otro lado sientes que estás ayudando a muchísimas personas. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa magia? Yo allá por el 2021, 2022, ya hace tanto, fue cuando fíjate. empecé a publicar, ¿no? Y empecé a publicar con la visión de llegar algún día, primero, a ayudar a la mayor cantidad de personas posibles, porque esa sabiduría que está en los libros casi que me sabía mal quedármela para mí solo, ¿no? Fíjate. Entonces, claro, porque al final dices, estoy aprendiendo muchas cosas y oye, y con la facilidad que tenemos hoy en día para comunicarnos, ¿por qué no publico esas cosas? Pensé en un blog primero, hice un blog, pero el caso es que en el 2021-2022 los blogs habían caído muchísimo, ya no se leían tantos blogs, al final con un blog yo creo que estás más compitiendo con redes sociales que son auténticos expertos en captar tu atención. Entonces un blog de libros no funcionó, pero un podcast para personas que no tienen tiempo para leer... Claro, es más fácil, ¿verdad? Para nosotros. Es más fácil. Es que precisamente las personas que no tienen tiempo para leer son las que pueden aprovechar un podcast que les permite estar haciendo otras cosas, tareas domésticas... Claro, así empecé yo. Claro. Bueno, así empecé y así sigo, porque que sepas que yo cocino contigo todos los días. Qué bien. Es verdad, Me alegro mucho. Sí. Oye, ¿y por qué decidiste centrarte? Porque está claro que te gusta ayudar, eso se te nota un montón, pero
¿Por algo en concreto? O sea, porque podías haber decidido, pues voy a leer libros de historia del arte y hablar de ellos. No, tú te centraste en el bienestar, ¿no? Ideas para vivir mejor. Correcto. Pues mira, simplemente porque era el tipo de libros que solía leer. Entonces, como es el tipo de libros, sobre todo a partir de los 25, 26 años, dejé un poco de lado lo que es la ficción y me centré en los libros de no ficción. Y aquí hablo pues de desarrollo personal y desarrollo profesional sobre todo. Y hay auténticas maravillas que no se conocen demasiado porque el desarrollo personal siempre ha estado un poco apartado en las librerías, ¿no? Como en esas secciones oscuras de psicología, están junto con el, no sé, con el tarot y con otras cosas que yo respeto mucho, pero que no son exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Eso está cambiando, afortunadamente, poco a poco. Pero allá por cuando yo empecé a leer este tipo de libros, desde luego tenía que buscarlos en esas secciones, ¿no? Y al principio eran libros físicos, lo cual también te impide leer mucho porque tienes una capacidad de almacenamiento limitada en tu casa y tal. Pero yo desde hace ya muchos años también leo con un lector, con un e-reader, ¿vale? Y eso me permite acceder a los libros con una suscripción o tal, me permite acceder a los libros de manera mucho más sencilla, con lo cual, digamos, el proceso que tengo yo de seleccionar un libro, leerlo e incluso resumirlo, porque te permite el subrayado sin estropear el libro. Claro, toda esa tecnología hace que yo me decante por crear un podcast y contar las ideas que yo considero relevantes de cada uno de los libros. Qué guay. Oye, y como experto, porque eres, vamos, no sé a qué edad empezaste, has hablado ya de que hace, bueno, no sé qué años tienes, más joven que yo seguro, Eugenio, pero por lo que dices, a los 20 y tantos ya empezaste a dirigirte hacia el desarrollo personal y demás. Sí. Y yo te veo que eres un experto, o sea, porque cuando tú haces tu podcast se nota cómo desarrollas los temas, o sea, tú no estás limitándote a resumir el libro que has leído, estás aportando tu sabiduría, eso queda clarísimo. Entonces, yo te pregunto, ¿qué error común ves tú ahora en la sociedad en cuanto a la búsqueda del desarrollo personal? ¿Qué estamos haciendo mal? La falta de propósito, Karina. Ay, qué rápido lo has dicho, por favor. Si tú me preguntas una en concreto, te digo la falta de propósito. Pero es que te ha salido muy rápido, me has asustado. Es que es el vértice de la pirámide. Si tú te fijas, al final, una persona que está en propósito, que está haciendo aquello que le gusta, que tiene un proyecto vital, esa persona tiene menos problemas de salud, esa persona tiene menos problemas de autoconocimiento, esa persona tiene mejores relaciones, esa persona es una persona equilibrada a nivel emocional. Sí. Es que afecta a todo. Es verdad que la pata de la salud es algo muy importante y que sin salud no puedes hacer muchas cosas, pero la salud muchas veces queda fuera de nuestro alcance, ¿vale? Hay cosas que nos suceden y que no podemos hacer nada, pero tener un propósito en la vida, algo por lo que luchar, un proyecto personal o profesional que te apasione, eso es lo que marca la gran diferencia. Y yo veo que hoy en día en la sociedad hay mucha gente que está viviendo por absoluta inercia, ¿no? En piloto automático, ¿verdad? En piloto automático, que digo muchas veces, ¿no? que va a un trabajo, pues bueno, porque es el trabajo en el que le cogieron cuando mandó currículums, o que está estudiando una carrera porque es la carrera que, entre comillas, tiene más salidas. No sé, que hace cosas porque toca hacerlas. Y oye, eso está muy bien, pero tenemos que intentar ser conscientes, ganar conciencia de qué es lo que queremos hacer, cuál es nuestro propósito, y tomar las riendas de nuestra vida y hacernos responsables de los resultados que consigamos tomando las riendas de nuestra vida. Y ¿veis cómo es un gusto oírle? Si es que es un gusto escucharle, si es que es verdad, claro. Oye, si la respuesta es muy larga me lo dices, Karina. No, perdona si te he cortado, pero es que... No, para nada. Pero es que es verdad, es lo que te decía antes, cuando uno escucha tu programa se da cuenta enseguida de que te nace, que no estás limitándote a resumir un libro. A mí yo creo que eso es lo que engancha. Oye, y entonces tú, con todo este conocimiento y todo lo que llevas leído sobre esto, ¿nos podrías decir o contar, si no es mucho pedir, qué hábito cambió en ti o modificaste o algo que haya tenido mucho impacto en tu vida, Eugenio? Pues mira, son varias cosas. Yo creo que no hay un solo hábito que lo cambie todo. Creo que hay un sistema de hábitos que lo cambia todo muy, muy lentamente. Sí. Es decir, es que muchas veces vamos buscando, digamos, la receta mágica de yo ahora me tomo un batido por la mañana que tiene no sé cuántas semillas y no sé cuántas verduras y tal, y entonces ya el resto del día me va a ir bien y tal. Bueno, no funciona así, por desgracia no funciona así.
Entonces lo que tenemos que hacer, y a lo que yo invito a tu audiencia, es que nos vayamos, o que se vayan probando hábitos. Es decir, que tú intentes hacer determinadas cosas, por ejemplo, hacer deporte. Pues pruébate a hacer deporte por la mañana. A lo mejor a ti no te sirve, prueba a hacer deporte por la tarde. No sé. Tema alimentación, prueba a tomar el plato de Harvard, ¿no? El famoso plato de Harvard, mitad verduras, un cuarto hidratos, un cuarto proteína, y pruébatelo, simplemente no lo descartes, pruébatelo una semana, y si ves que funciona, lo añades a tu sistema. Y conforme vas añadiendo hábitos a tu sistema, vas encontrando la manera de vivir que te hace a ti vivir mejor. Claro. Y lo que te hace a ti vivir mejor puede ser distinto de lo que le hace vivir mejor a otra persona. Claro. Y eso es lo bonito. Y muchas veces vamos buscando la regla de oro que sirva para todo el mundo. Y eso es verdad. Como que es imposible. ¿Y no te parece a ti también que, aparte de esto que dices, que estoy totalmente de acuerdo, que creemos que va a pasar una cosa que nos va a arreglar la vida, pero yo también tengo la sensación de que hoy en día la gente no se conoce? No se ha parado a hablar consigo mismo, a lo que estás tú diciendo. Entiéndete, conócete, prueba, haz una prueba, cambia a otra si ves que no te va bien. No, vamos todos como locos, como, no sé, es un poco... Por eso yo te iba a preguntar o a pedir que nos dieras un consejo, o al menos que nos digas si te has encontrado alguna vez con un consejo que digas, madre mía, las veces que estoy repitiendo esto. Porque yo sí te he pillado en cosas que repites en tu programa. Hombre, claro, hombre, ten en cuenta, son casi 500 episodios ya, claro, me estoy repitiendo, obviamente, ¿no? Claro. Pero mira, al hilo de lo que dices, en el oráculo de Delfos... Sí, que eso nos tienes que explicar ahora cómo funciona, ¿eh? Vale, vamos, no, el de Delfos no, el tuyo. Vale. Ojalá supiera cómo funciona, pero el mío os lo puedo explicar. El tuyo. Eso luego, pero al final. En el de Delfos, la clave del oráculo de Delfos era conócete a ti mismo, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que no tenemos tiempo de conocernos a nosotros mismos, porque enseguida nos metemos en estudiar, entonces estamos pensando en el siguiente examen, después cuando ya aprobamos estamos pensando en currículums, entro en prácticas aquí, me contratan allá. Totalmente. Cuando me contratan estoy 12 horas, luego cuando ya empiezo a trabajar menos, pues tengo que atender niños en casa a veces, ¿no? En muchos casos. Entonces todo el rato estamos corriendo. ¿Quién tiene tiempo de conocerse a sí mismo? Si además, cuando podríamos estar haciendo eso, resulta que enchufamos la televisión y tenemos series que duran hora y media cada capítulo, o películas que duran 3 horas, que además nos vamos ya a la cama a las 12 de la noche y ya es un milagro a las 12 de la noche porque siempre hay un capítulo más que ver. Es imposible conocerse a sí mismo. Está todo pensado para que no nos conozcamos a nosotros mismos. Es cierto. ¿Qué es lo que yo recomiendo y creo que podría beneficiar a mucha gente? Tienes que hacer ese ejercicio, tienes que conocerte a ti mismo, tienes que saber quién eres, no a nivel tu identidad, tus máscaras, que son cosas que nos hemos creado nosotros o que nos ha creado el mundo. O sea, tú sabes, porque lo he contado muchas veces en el podcast, que nosotros nacemos con un cerebro blandito, en el cual entran creencias y entran cosas que vemos a nuestro alrededor durante los primeros años de vida y los damos por ciertos, porque no tenemos la manera de defendernos contra eso, ¿no? Los damos por cierto. Y toda nuestra vida luego se basa en esos patrones y en esas creencias. Y nunca las ponemos en cuestión porque nunca tenemos ese tiempo. Pues yo, si me pides un consejo, es el cuestiona tus creencias y quédate con aquellas que te potencien y elimina de tu vida lo antes posible aquellas creencias que te están limitando. Exacto. Oh, madre mía, bravo. Oye, y yo muchas veces pienso, Eugenio, con la cantidad de capítulos que lleva a sus espaldas, ¿habrá todavía algo que digas, esto no deja de sorprenderme? O sea, desde que empecé con el podcast, o al revés, o una cosa que digas, no, en todos estos años, lo que más me ha sorprendido, pues no sé, por así decirlo, del ser humano, del carácter de las personas y tal, ¿hay algo que digas, esto me sigue sorprendiendo? En todos los libros hay algo que me sorprende. Qué bueno. El día que haya un libro en el que diga, jolín, todo lo que he leído ya lo había leído antes, me empezaría a preocupar. Es verdad que pasa, y hay mucho porcentaje de libros, sobre todo a día de hoy, que se repiten mucho entre ellos, ¿vale? Porque al final estamos hablando de una temática. Claro. Trato de irme un poco también a temáticas más nicho, trato de buscar autores nuevos, trato de leer en inglés también, que es algo que a lo mejor me
que me viene bien para Sí. exponerme a ideas nuevas, pero siempre hay algo, siempre hay una perlita, un golden nugget, que llamo yo, que diferencia un libro de otro. Y luego también te digo una cosa, no me importa tanto que se repitan, y habrás visto que en muchos episodios repito muchas ideas, pero hay dos razones para esto. La primera es que yo no sé si el mismo episodio o esos dos episodios lo va a escuchar la misma persona. Claro, claro. Con lo cual puedo ayudar a más gente, porque a lo mejor uno escucha un episodio pero no el otro. Y luego, segundo, me sirve a mí como recordatorio, porque Claro. obviamente muchas veces yo también fallo en cosas de las que hablo, ¿no? Entonces el recordarlo y estar permanentemente expuesto a esa información y permanentemente contando esta información, a mí me ayuda como persona Claro. a no olvidarme de esas estrellas polares, ¿no?, que deberíamos tener todos. Claro, porque yo imagino que tu podcast, el Ideas para Vivir Mejor, te habrá ayudado a conocerte más, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Yo siempre lo digo, si a mí ahora, si yo vuelvo atrás en el tiempo y me puedo sentar con la persona que yo era en 2021, probablemente tendríamos algo que ver, pero seguramente no tanto como cabría pensar en un tiempo tan corto, ¿no? Se han pasado 5 años Sí. y realmente he cambiado mucho. He cambiado mucho. Para mejor. Bueno, no lo sé. Sí, sí, seguro hay que opiniones sí. para todo, pero yo Seguro ahora que me sí. siento más a gusto en mi piel de lo que me sentía hace 5 años, y al final la clave del desarrollo personal es ese. No es gustar a más Claro. gente, sino es el Gustarte estar a más. gusto en tu piel. Eso es, gustarte a Qué ti mismo. bueno. ¿Y tienes una idea de cómo quieres que evolucione el podcast? ¿O vas a seguir en la misma línea? ¿O porque te veo que estás por ahí añadiendo muchas cositas? Sí, estoy añadiendo cosas, todas tienen sentido, pero básicamente te cuento, yo el podcast va a seguir como hasta ahora, no sé exactamente por cuánto tiempo, eso tampoco puedo Sí. garantizarlo obviamente, pero lo que sí quiero hacer es dejar un legado, aunque sea en forma del oráculo, si quieres hablamos de ello Sí, ahora. sí, sí, El quiero que oráculo, nos cuentes, sí. mira, pues yo lo que estoy creando, y es algo que además está vivo porque se va reentrenando cada uno de los libros que leo, yo lo que hago es crear ese resumen de cada libro y lo subo a una inteligencia artificial, ¿vale? Y esa inteligencia artificial tiene toda la información de todos los libros que he resumido en el podcast, que son más de 400 a día de hoy, Ajá. y entonces es capaz de dialogar contigo Claro. teniendo todas esas ideas retenidas en su cerebrito virtual. Qué maravilla. Esto es lo bueno. Esto es lo bueno. Esto es lo que sí me gusta. Y no otras cosas que se están haciendo. Perdón, Porque que te he ¿sabes lo que interrumpido. pasa? Que a mí muchas veces me han preguntado, claro, claro, me leo un libro, pero mi problema es otro, ¿no? O mi problema personal es un poco distinto a lo que cuenta este libro porque yo tengo esta otra circunstancia y tal. ¿Qué permite el oráculo? Permite, de una manera flexible, que cada persona con sus circunstancias personales pueda sacar información valiosa de todos los libros que he ido leyendo y comentando en el podcast, porque la inteligencia artificial es capaz de unir un libro con otro, es capaz de unir una idea con otra, Qué y es bueno. capaz de darte una respuesta ajustada a tus propias circunstancias, que eso es algo que un libro es muy raro que pueda darte, porque es muy raro que un libro exactamente tenga en cuenta tus propias circunstancias. Claro, claro. Es una cosa lógica. Entonces a mí eso me gusta como legado, el poder dejarlo, el poder... Y me gusta como usuario, yo soy muy usuario de mi propio oráculo, porque yo no, o sea, obviamente yo no recuerdo los detalles ni las ideas concretas Claro. de los 400 y pico libros que he leído. Entonces yo al Imagínate. oráculo le cuento una situación determinada que me pasa en mi día, y el oráculo me ayuda a pensar. No es que me dé la respuesta, vamos a ver, esto no es como el oráculo de Delfos que te da una respuesta. Esto es que te ayuda a pensar y dándote ideas. Dice, pues mira, pues para en tu situación Platón decía no sé qué, tal. Sí, qué bueno. Con este tipo de ayuda a ti te sirve, porque yo como lo veo es como una mesa llena de personas muy sabias a las que tú les cuentas tu problema y ellos te van dando la solución, ¿vale? Eso es como me gusta a Qué mí bueno, verlo. qué Entonces, bueno. esa evolución del podcast hacia la IA, yo también tengo mis dudas y mis reticencias con la IA, pero claro, creo que es un caso de uso en el Sí. que la IA puede ayudar a mucha gente, ¿vale? Fíjate. Qué Entonces, bárbaro. en eso estoy porque trabajando ahora, sí. Me parece una pasada. ¿Cómo se te ocurrió algo así?
Es maravilloso, o sea, no sé. Es lo que dices tú, es como una mesa llena de sabios y a tu disposición todos. 24 horas, sí, correcto. Madre esa mía. Esa es la idea. Bueno, pues como sigas teniendo ideas de este tipo, las ideas para vivir mejor se va a convertir en, no sé, en las ideas del siglo o algo así, porque vas a tener que cambiar el título, Eugenio, a tu podcast. A mí me gusta, voy a coger la costumbre, que esto me lo ha enseñado mi amigo Santi de otro podcast, voy a coger la costumbre de dejar para el final la pregunta más difícil. No sé si te parece bien o mal. Me parece fantástico. ¿Tú podrías decirnos el título de un libro que te haya cambiado casi la forma de ver la vida? ¿O sin casi? ¿O es muy difícil? Es que hay muchos, Claro. pero te diría, pero por no dejar tu pregunta sin responder, déjame darte 2, ¿vale? Vale. Te voy a dar Curso de Milagros para es personas... que, claro. ¿Te lo has leído? Sí. Vale. Y además es un libro que hay que releer, ¿eh? Hay que releer, no basta con una vez, ni con 2. Sí, hay que leerlo y releerlo y luego Sí. piensa que tienes un montón de ediciones que comentan Sí, el Curso sí. de Milagros y tal. Eso, yo ese libro se lo recomendaría a personas que ya han leído algo de psicología Sí. o que han leído algo de desarrollo personal, porque si no se hace muy denso, ¿vale? Sí. Si no has leído Curso de Milagros, pero te interesa entrar en el mundo del desarrollo personal, yo te recomendaría, por ejemplo, Vivir con Abundancia, de Sergio Fernández. Sí, también. ¿Vale? Claro. Es que me has tiene dicho muchas 2 cosas pedazos de libros, qué buenos, claro. Sí. Es que dije, verás, esta pregunta con todo lo que este hombre ha leído va a ser como imposible. Y si no, ¿sabes qué es lo mejor? Que las personas que todavía no te han escuchado se vayan a Ideas para Vivir Mejor, porque, vamos, tienen capítulos de sobra que empiecen por el 1 y acaben por el 3500 y que se los claro, y que anda que no he sacado yo libros de oírte a ti. Títulos, quiero decir. Era otra de las ideas originales del podcast. Claro. Invitar a la gente a leer más. Claro. Al final, el propósito es que la gente lea más. Creo que es fundamental en nuestra sociedad. Todas las encuestas dicen que la gente cada vez lee más y cada vez mienten más. O sea, es falso por todo, por los datos de venta de libros, los datos de préstamos de bibliotecas, todo contradice el discurso oficial de que cada vez la gente lee más. No, lo que pasa es que la gente cada vez llama a leer a cosas más extrañas. ¿Vale? Ya. Pero entonces, para mí es fundamental que la gente lea, o sea, es el único consejo que si yo tuviera que dar algún consejo a alguien sería que leyera más. Si quiere leer novela, que lea novela, porque al final todos los libros son un poco de desarrollo personal, ¿eh? Incluso las novelas, incluso los libros de ficción te van a enseñar cosas. Y si no tienes, o sea, si tienes dudas de qué libro leer, yo pongo a tu disposición el podcast, te cuento brevemente el libro que he leído yo y oye, no si tan te breve, interesa, no te tan convence, breve. Nos lo cuentas muy bien, fenomenal. A veces no es tan breve, pero bueno, Claro. hay mucho contenido que me dejo fuera, ¿eh? O sea, quiero decir, hay veces... Tú sabes que en el lector digital, en el e-reader que yo utilizo, hay un porcentaje del libro que puedes subrayar y no es demasiado alto. Y muchas veces llego al límite y todavía me quedan muchas cosas. Entonces ya tengo que empezar con el bolígrafo a la vieja usanza, ¿sabes? Entonces hay muchas cosas que me dejo fuera. Entonces si a ti te ha interesado uno de los resúmenes, te ha interesado ese libro, yo te animo a que lo compres y lo leas porque vas a encontrar muchas más cosas conectadas con ese primer velo que te ha ayudado yo a destapar. Yo, desde luego, ese ha sido mi caso, además desde el primer día. No me voy a hacer la chulita y a decir, el primer podcast tuyo hablaba de... No me acuerdo, la verdad. Pero sí es verdad que, es que no te sé decir, pero a gusto 15 o más libros he leído porque te he oído hablar a ti de ellos. O sea, por eso te digo que me parece que es un podcast... Vamos, igual hay algo parecido, pero yo desde luego, una vez que empecé con Eugenio ya no me he ido a más. O sea, ya está. Es que además tocas un tema que a mí me llena mucho y a lo mejor si hablaras de libros diferentes temáticas, pues no me había enganchado tanto. Pero bueno, de verdad, mi más sincera enhorabuena. Mis más no gracias a ti, porque de verdad que yo hoy estoy, que no sé ni si voy a poder dormir esta noche. Y de verdad, a todos, si no conocéis Ideas para Vivir Mejor, no sé a qué estáis esperando, os lo digo en serio, porque os va a encantar y os va a quitar, como tú sueles decir en tu careta de entrada, os va a dar un tiempo que no tenéis, por así decirlo. Os va a regalar
la lectura de un libro. ¿Qué os parece? O sea, es estupendo. Eugenio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Karina, y un saludo para todo el mundo. Y una vez más, por favor, leed mucho. Muchas gracias, Eugenio. Chao. Gracias Chao. a ti. Hasta luego. Llegamos al final de otro episodio. Te doy las gracias por acompañarme y por haberte ofrecido este momento de quietud y presencia. Intenta llevar contigo esta calma durante el resto de tu día y recuerda, escucha tu bienestar.